Buenos días. Mi nombre es Jordi Conesa y soy la persona que os acompañará durante estas 2 semanas de curso de tecnología de almacenamiento escalable. ¿Qué vamos a hacer durante estas 2 semanas? Pues bien, mi objetivo es proporcionaros las herramientas necesarias para que podáis crear una base de datos con datos masivos, analizar estos datos de forma eficiente y eso implicará, por un lado, estudiar a fondo qué es una base de datos, estudiar cómo se almacenan los datos, estudiar qué estrategias de optimización podemos utilizar para acceder a los datos de forma eficiente, ver qué tipos de datos existen hoy en día donde estamos en un entorno donde los datos son masivos y muy heterogéneos, pues vamos a tener que trabajar con bases de datos distribuidas, donde podamos distribuir los datos entre distintos ordenadores y eso nos permitirá escalar la base de datos de forma más fácil. Cuando distribuimos datos aparecen unos problemas que debemos tratar, oportunidades, según como lo veáis, que es la fragmentación. Tenemos que identificar cómo romper la base de datos en distintos pedazos y distribuirla. Tenemos que ver cómo generamos esos pedazos, dónde los enviamos para comportarnos de forma eficiente, cuáles de ellos queremos replicarlos y cuántas veces. Y a partir de aquí, cuando tengamos todas estas herramientas, pues vamos a poder ver algunos productos de base de datos que van a ser útiles y que ejemplifiquen distintos tipos de base de datos que nos podemos encontrar. En particular, en la segunda semana vamos a trabajar con dos bases de datos NoSQL, en principio con MongoDB, que es la base de datos documental por excelencia, que es una base de datos distribuida y que escala muy bien, con Neo4j, que es la base de datos en grafo por excelencia, que es una base de datos que nos permite representar de forma muy eficiente datos altamente interrelacionados y analizarlos. Y luego un tipo de base de datos distinta, que es una base de datos de tipo NewSQL, que es CocorageDB, que vendría a ser como una base de datos relacional, pero que se comporta muy bien en un entorno distribuido, es decir, una base de datos relacional que nos proporciona una muy alta disponibilidad y una alta consistencia en entornos distribuidos. ¿De acuerdo? CocorageDB, veis que es una base de datos que se parece bastante a la base de datos de Google, Google Spanner, pero en este caso es libre y podemos utilizar libremente. ¿De acuerdo? ¿Y por qué estoy yo aquí? Pues bien, durante los últimos años he trabajado bastante en bases de datos, he escrito algunos libros sobre el tema, eso no me convierte en un experto, sino en alguien que le gusta escribir y se atreve a hacerlo, pero sí que en temas docentes y para temas de investigación e innovación he tenido la oportunidad de trabajar con bastantes bases de datos un poco atípicas con las relacionales, pero también con bases de datos NoSQL, con bases de datos NewSQL. Por tanto, mi objetivo aquí es compartir mis experiencias, aprender de las vuestras y proporcionaros un conjunto de herramientas que os sean útiles en vuestra etapa educativa y en vuestra etapa profesional posteriormente. Un placer y nos vamos viendo.